Donald Trump, nada más llegar al gobierno, ha aprobado un mogollón de medidas, pero un paquete increíble de medidas que ya están en vigor. Y no solo de temas económicos, que es del que nos vamos a referir, sino de un montón de otros temas. Y no solo eso, sino que encima ha hecho muchos anuncios, ya sea de conversaciones informales, que dan mucho miedo. Y también, por supuesto, con ese tipo de retaíla de amenaza a la que ya nos está acostumbrando, de te pongo un arancel como no acepten mis deportaciones, o te pongo un arancel porque creo que eres de los BRICS, en fin, vamos también a analizar eso, aunque de momento, insisto, entre todas esas medidas que se han aprobado, que son muchísimas, no hay ningún arancel, ¿vale? De momento está siendo una política de negociación, parece, para generar presión, para asustar, pero entre todas esas medidas no hay ningún arancel. Entonces vamos a analizar cuáles son las medidas que sí se han aplicado y vamos a ver, por supuesto, también las consecuencias, porque como ya veníamos avisando en un vídeo que hice hace unos cuantos meses, estas medidas lo único que hacen es, aparte de perseguir a colectivos vulnerables, aparte de ponérselo peor a países como los de Latinoamérica, aparte de hacer más desigual las sociedades, incluyendo no solo la de Estados Unidos, sino la de todo el mundo, encima va en deterioro medioambiental tremendo. ¿Vale? Entonces es todo lo malo que nos podíamos imaginar, que ya sabíamos porque Trump no es nuevo, lo que pasa es que viene más valiente que nunca. Y eso sí que da miedo. Vamos a analizarlo. Aquí tenéis una agrupación, una clasificación que he hecho yo para ir, no sé, haciendo una tipología de todas esas medidas, que son muchísimas, de verdad, que es un aburrimiento verlas todas. Entonces, entre todas estas primeras medidas he resaltado, en primer lugar, una nueva agencia recaudadora. ¿Vale? Esto tiene que ver con ese sueño húmedo, o al menos en teoría lo que nos dice Donald Trump, de ponerle aranceles a todo el mundo, ¿no? Y si, claro, tú pones un arancel, os recuerdo que son un impuesto sobre los productos que te vienen de otros países, pues entonces al final eso es dinero que están pagando los demás países, no los pagan tus contribuyentes y los recaudas tú, ¿vale? Entonces es ingresos que estaría recibiendo la administración de Estados Unidos. Bueno, pues entre todas esas medidas hemos encontrado una nueva agencia para encargarse de todos esos aranceles que en teoría van a dar muchísimo dinero a Estados Unidos, ¿vale? Entonces fijaos aquí que Donald Trump, entre otras muchas cosas, como ya lo hemos comentado en más de una ocasión, dice, los aranceles, y solo los aranceles, crearon esta enorme riqueza para nuestro país. Luego pasamos al impuesto sobre la renta. Nunca fuimos tan ricos como durante este periodo. Los aranceles pagarán nuestra deuda y harán que Estados Unidos sea rico otra vez. Y adjuntó este gráfico que es muy llamativo, porque podemos ver que para el siglo XVIII y principio del siglo XIX casi toda la recaudación de la administración pública de Estados Unidos provenía de aranceles. Ahí lo podéis ver, casi el 100%. Luego a finales del siglo XIX bajó hasta el 60-50% y ya con el desarrollo del estado del bienestar, el desarrollo del estado tributario, a mitad, principio del siglo XX, lo que nos encontramos es que seguía habiendo aranceles, muchos menos, pero en cualquier caso el peso de la recaudación recaía sobre otras figuras tributarias, ¿no? Entonces, como digo, el sueño húmedo de Donald Trump es poner aranceles a todo el mundo y así quienes estén pagando los impuestos en Estados Unidos sean los extranjeros, ¿vale? Que esto es imposible de realizar, ni que decir tiene, estamos en un mundo muy diferente al del el del siglo XVIII, siglo XIX, pero esto es probablemente lo que utiliza Donald Trump para amenazar a países como hemos visto que ha ocurrido en Colombia, ¿no? O sea, si no quieres pasar por el aro, te aumento aranceles y eso duele mucho y luego al final los gobiernos tienen que negociar para no sufrir por ahí. Por eso tanta gente está ahora comentando que los países deberían organizarse entre ellos para responder de una forma más o menos mancomunada a Estados Unidos cuando le haga este tipo de amenazas, porque uno a uno se los come a todos, ¿no? Como ha pasado con Colombia. Entonces, ahí tenéis que la única medida que parece que va a aplicar, que va más en serio, pero habrá que verlo, porque esto es mucho bla 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 y luego mucho ruido y pocas nueces, es el arancel del 25% a México y a Canadá. Fijaos que Donald Trump durante su campaña electoral dio, no sé, mucho la lata diciendo que le iba a aumentar los aranceles a China, pero al final a quien está señalando es a México y a Canadá. O sea, de aranceles a China todavía no ha dicho ni mu, ¿vale? No ha dicho ni mu, muy poquito. Y en cambio, no ha habido ningún arancel aprobado el primer día, como estamos comentando, pero sí un anuncio de que el 1 de febrero a México y a Canadá le va a aumentar los aranceles al 25%.
¿Esto es una amenaza? ¿Esto va en serio? No lo sabemos. 25% es mucho, ¿vale? Es mucho. Ya hemos visto como Joe Biden también aumentó arancel incluso al 100% en algunos productos para China, pero en este caso lo que estamos hablando es que serían casi para todos los productos de México y Canadá, lo cual es también pegarse un tiro en el pie Estados Unidos, porque la lógica de Trump es les pongo aranceles y entonces las empresas se van a ver motivadas para no pagar ese arancel, a venir a Estados Unidos y producir aquí. Pero eso también es una locura, es muy naif pensar eso, porque desplazarse a otro país tiene un coste tremendo, una inversión tremenda, y además que muchos de los productos que utilizan la inmensa mayor parte de las empresas provienen de otras partes del mundo, y no todo lo van a poder comprar en Estados Unidos, así que también se le acabaría sumando los aranceles. Así que por eso, como esto parece muy poco viable, muy poco práctico, es normal que muchos pensemos que esto es más un arma de negociación que otra cosa, ¿no? Y con lo de México, con lo de Colombia ha quedado clarísimo, ¿vale? Que no quieres aceptar mis deportaciones en un avión militar, pues te pongo un arancel, ¿vale? Entonces ya hay que negociar. Fijaos que la segunda parte o el segundo bloque de medidas tienen que ver con la motosierra típica de Javier Milei, pero muchísimo más suavizada. O sea, esto no tiene nada que ver. Fijaos, congelación en la contratación de empleo público durante 6 meses, solo durante 6 meses, porque después de esos 6 meses se va a hacer una evaluación para ver si sobra gente, si falta gente, o sea que esto parece que de nuevo es mucho ruido y pocas nueces, aunque es verdad que durante 6 meses no se va a contratar a nadie en el sector público, no va a haber ningún tipo de contratación, con excepciones. Y las excepciones ya os podéis imaginar. ¿Para qué es? Para todo lo que tenga que ver con el ejército, ¿vale? Hay excepciones. Ahí si hay que contratar a la gente, no pasa nada. Todo lo que tenga que ver con orden y seguridad, policía, incluso con recaudación de impuestos. Para esto que estamos hablando de los aranceles. Así que fijaos de lo que hablamos, ¿no? O sea, muy liberal, muy de austeridad, pero solo para lo que le interesa, que suele ser más lo social, pero para lo militar, para eso no, ¿eh? Para orden y seguridad, para eso no, ¿eh? Fijaos qué visión, ¿no? Y luego, esto me ha sorprendido muchísimo, que es que se ha prohibido el teletrabajo en la administración pública. O sea, ha estado Donald Trump, con una de sus medidas, ha dicho, se acabó el teletrabajo en la administración pública. Todos los empleados públicos van a tener que estar en las oficinas. Y no sé muy bien cuál es la lógica, la verdad, más allá de una idea totalmente desfasada de que para ser más productivo hay que estar en la oficina y calentando ahí el sillón, la verdad que no lo sé. No tiene ningún tipo de lógica y lo único que persigue esto, o lo único, mejor dicho, que va a conseguir es hacerle daño a los empleados públicos, porque muchos de ellos, importantes, desde la pandemia, se mudaron. Estados Unidos, ya sabéis, país gigantesco, si te permiten teletrabajar y eso se hace indefinido, hay gente que se ha ido a otras ciudades, a otros estados, ¿vale? Y esto va a suponer un problema para toda esa gente que ya había organizado su vida así, porque va a tener que ir a la oficina todos los días que se le requiera, ¿no? Fijaos que también todo lo que estamos comentando, como os decía, no tiene mucho que ver con el hecho de que Trump ha anunciado que podría enviar a casi 90.000 empleados públicos de esa agencia de recaudación impositiva recién contratados a la frontera después de emitir una congelación de contrataciones indefinidas. O sea que es totalmente caótico esta medida, ¿no? Por un lado congelo la contratación y por otro lado contrato un montón de gente para recaudar impuestos y me lo llevo a la frontera, que es como, ¿por qué? Te lo tienes que llevar allí. La idea es, de nuevo, ¿no? Meter miedo, voy a llevar un montón de gente a recaudar impuestos porque obviamente se necesitaría en el caso de que los aranceles aumentaran tantísimo de buenas a primeras, ¿no? Vamos con el tercer bloque. Reducción de impuestos a grandes empresas. Esto ya lo hizo Donald Trump. Bajó los impuestos del 35% al 21% o del 30% al 21%, ya no me acuerdo. Fue justamente en su primer mandato, cosa que no cambió Joe Biden. Joe Biden lo dejó ahí. Los impuestos bajos para las empresas estadounidenses, de las cuales se benefician sobre todo las grandes. También tenemos que ha dicho que va a acabar con el acuerdo global con la OCDE. Os recuerdo que esto significa que todos los países de la OCDE se pusieron de acuerdo para que el tipo mínimo de recaudación sea del 15% para las empresas transnacionales, para que no puedan utilizar argucias financieras y fiscales para pagar menos impuestos. Bueno, pues esto que por cierto en su día defendió Donald Trump. Esto es muy llamativo. Donald Trump le fastidiaba mucho que hubiese muchas empresas tecnológicas como Google, como Amazon, que se hubiesen ido a Irlanda y entonces presionó para afrontar eso y abordar eso. Sin embargo, ahora dice, se acabó esto del acuerdo del mínimo un 15%, mi estrategia va a ser, pongo aranceles y obligo a que Google o Amazon o quien sea venga de nuevo a mi país, ¿vale? Ha cambiado la estrategia, no sabemos cómo le va a salir. La verdad es que es muy raro
que esas empresas que ya están ahí consolidadas en Irlanda vayan a volver, pero bueno, eso parece que es la estrategia de Donald Trump. Luego tenemos pues que se le ha ido un poco la cabeza con el tema este de la inversión de la inteligencia artificial, o sea, casi medio billón de dólares, no, creo que es justamente medio billón, 500.000 millones de dólares, que se van a movilizar para una gran joint venture entre las empresas más importantes de inteligencia artificial. O sea, una locura, todo eso apoyado desde el Estado, ¿vale? Un tío que se dice que no iba a favorecer a determinadas empresas y tal, bueno, pues aquí clarísimo, ¿vale? Porque les ha prometido infraestructuras de todo tipo para que puedan llevar a cabo su actividad empresarial y a hacerse de oro. Bueno, esto es la lucha tecnológica por tener la tecnología más potente de todas y poco más, ¿no? O sea, quiero decir que yo no puedo aportar más en esto. Ya habéis visto que después del éxito que ha tenido esta aplicación de DeepSeek, inteligencia artificial de China, la empresa de Nvidia ha tenido la mayor caída de 600.000 millones de dólares de la historia en bolsa. O sea, estamos hablando de que esto puede que dé para hablar mucho en el futuro. Veremos. Y por último, apoyo a las criptomonedas. Ya lo habíamos visto, vamos a utilizarlas para que estén reguladas, para que haya un soporte legal. Esto incluso ya lo había hecho Joe Biden. Y no sé si sabéis que también Donald Trump y su pareja dijeron, venga, vamos a crear una nueva moneda. Bueno, esa nueva moneda que subió muchísimo el primer día que la crearon, ¿vale? Pues ha bajado ya un 61% en el último momento que acabo de ver los datos. O sea que es el mayor bluff de la historia también. Veremos a ver cómo evoluciona, pero desde luego no parece que vaya a ningún buen lugar. Esas son las estrategias de Donald Trump en este bloque, que por supuesto han aplaudido con las orejas las grandes corporaciones de Estados Unidos, que han dicho, ostras, que ya no me van a obligar a pagar el 15% como mínimo en el impuesto sobre mis beneficios. Pues genial, fantástico. Como siempre, Estados Unidos, en este caso comandado por Donald Trump, ayudando a las grandes empresas, ¿no? Así que están contentísimas. ¿Y qué pasa? Que esto no solo afecta a Estados Unidos, lo hemos visto. Si ahora ese acuerdo global de la OCDE no llega a buen puerto, pues cuidado, porque el resto del mundo, el resto de la OCDE se va a ver afectado también, porque obviamente si no hay una colaboración entre todos los países va a ser mucho más difícil que puedan perseguir la ilusión fiscal de las grandes empresas transnacionales que dicen, no, yo en verdad estoy tributando en Estados Unidos, que puede que sea mentira y es contabilidad creativa, pero ponte tú a perseguir eso, es muy difícil si no hay colaboración entre todas las haciendas de todos los países. Esto no es fácil de hacer y esto es el problema de que Donald Trump ya haya dinamitado este acuerdo, ¿no? Y por último, ¿qué es lo que tenemos en el último bloque que os traigo? Desregulación energética, o sea, lo que mayor daño le puede hacer al planeta, pues eso es lo que hace Donald Trump, ¿vale? Por un lado, ¿qué es lo que hace? Que sea muchísimo más fácil extraer petróleo, hidrocarburos, gas natural a través de la técnica del fracking, que haya más ayuda, que haya menos límites burocráticos, menos barreras. Os recuerdo que el fracking está señalado como una de las prácticas más contaminantes que existen, porque no solo daña a a toda la tierra que hay a su alrededor, sino que también daña a los acuíferos que se ven precisamente afectados por esas tácticas de fracturación hidráulica, ¿no? Tenemos que se le pone fin a los proyectos de energía eólica, cuidado, porque a los de energía solar no, todas las metas que había y los proyectos iniciados, Donald Trump los ha tumbado con estas primeras medidas, pero de energía solar no, y esto tiene que ver con que la energía solar es muy potente en algunas zonas como en Texas, que es un territorio que quiere mimar y cuidar la administración de Donald Trump. Me imagino yo que los tiros van por ahí, porque fijaos que para la energía eólica sí que se la está cargando y se la va a cargar con esto. Cuidado que la energía eólica supone esto. Desde el proyecto de IRA y de chips aprobado por Joe Biden después de la crisis inflacionaria y de la guerra energética, guerra de Ucrania y la crisis energética, fijaos, eso que tenéis ahí, Solar Wind, pues es un aporte pequeñito, ¿vale? Lo importante es que la solar estaba cogiendo mucho terreno y por supuesto tú ahí no le vas a poner una bomba, ¿vale? Por supuesto nada que ver con todas las inversiones en batería y tal, que eso sigue adelante porque es mucho dinero, mucho negocio, pero oye, con lo del viento, pues me lo cargo porque es poquito dinero, no sabes ni a quién estará afectando y eso pues va, aparte de afectar a las empresas encargadas y a los trabajadores que estén ahí, va a afectar al medio ambiente y al planeta, obviamente, ¿no?
Y por último, lo que ha llamado mucho la atención, y es que ha puesto fin a los planes que había de vehículo eléctrico, de fomentarlo, de darle ayuda, y llama mucho la atención porque está Elon Musk en su propio gabinete, pero todo apunta, me imagino yo, a que al quitar todas las ayudas a todas las empresas, al final la que sale peor parada es la que más músculo tiene, y una de ellas es la de Elon Musk, ¿no? Entonces yo creo, de la de Tesla, yo creo que van por ahí los tiros, porque si no, no se entiende un poco cómo ha hecho esto, ¿no? De ponérselo difícil a su amigo, a su colega, pero me imagino que es que hará más daño a otras empresas que son competidoras, me imagino yo. ¿Y qué es lo que tenemos aquí? Pues fijaos que Donald Trump ha detenido ya pues 300.000 millones de dólares en financiación de infraestructura verde. O sea, todo lo que estamos hablando de, sobre todo de eólica, no solar, que eso lo está mimando mucho más. Y en la conclusión y resultado de todo esto, que seguiremos hablando largo y tendido en el futuro, es que estas medidas, para empezar, le hacen daño a colectivos vulnerables, ya lo hemos visto, le hacen daño a la medida de desigualdad de la renta, o sea, va a incrementar la desigualdad en la renta y la riqueza, no solo a nivel de Estados Unidos, sino también a nivel internacional. Y por último, como hemos visto, encima va a hacer mucho daño al planeta y a la sostenibilidad medioambiental. Hasta aquí el vídeo de hoy. Muchas gracias por estar ahí, y si te ha resultado interesante, no dudes en comentar, darle like y compartir, que la teoría económica dominante no se combate sola.